Ana González guarda en sus ojos una memoria. Son las fotos que retratan los rostros de sus familiares desaparecidos. Ella no los olvida, y ese recuerdo se tradujo en una idea que caracterizó a las agrupaciones de víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y no solo en Chile. Ella traía la foto de su esposo en un cartón y un pequeño palito así. Y ella dice, ¿qué les parece, chiquillas? Dijo, ¿qué les parece? ¿Les gusta esta idea? Y a todos nos gustó porque la foto siempre nos acompaña, pero salir a la calle con las pancartas es una iniciativa de la Anita. Nosotros la cogimos. Pronto estas mujeres entendieron que si querían obtener algún resultado, deberían pasar a la acción. Hacia mediados de 1977, en medio de la represión más dura, ellas organizaron la primera huelga de hambre. El gobierno de Chile advirtió hoy a los participantes en la huelga de hambre que mantienen aquí hace 13 días, los familiares de desaparecidos, que deberán afrontar las consecuencias que de estos hechos se deriven. Y responsabilizó de este movimiento a grupos políticos concertados con el marxismo internacional que buscan... Ella estuvo en la primera huelga, que fue el 14 al 23 de junio de 1977. Ella pudo ingresar a la sede de CEPAL y estuvo los 10 días en huelga de hambre, donde ahí, bueno, salió el lema de no hay dolor más fuerte que es el no saber de un ser amado. Que el gran temor era que cuando salieran del lugar fueran detenidas y pudieran correr el mismo riesgo de sus familiares que estaban desaparecidos. Ante la falta de respuestas, Ana y 2 miembros de la agrupación viajan a las Naciones Unidas para exponer su caso ante la Asamblea General de la ONU. Estas filmaciones en blanco y negro dan cuenta de su paso por Nueva York. En ese entonces, Sergio Díez era el embajador chileno en la ONU. Su papel, ocultar lo que sucedía en Chile. Si estoy yo hablando aquí, y si los chilenos estamos apoyando... I am speaking here because the Chilean people support the government. And we are absolutely sure that the men who lead our country have sufficient personal and civic virtues to permit us to proclaim the absolute innocence of the Chilean government regarding the situation of the disappeared. Tras la participación de las mujeres chilenas, la ONU acuerda sancionar al gobierno de Pinochet. Y es discriminatoria porque no se está aplicando a todos los países que se cree o se dice o se denuncian que están violando los derechos humanos. Solamente se está aplicando a los más pequeños y a los más aislados. Por favor, general, algo relativo a esta injerencia, o tal vez por infiltraciones extremistas o subversivas en la iglesia, pero estos planteos de tipo político que han entrado a hacer la iglesia. Bueno, no hay que darle tanta importancia, no sé, le entendí usted que dijo algo extremista o de... No, son simples jugarretas que han hecho un sector de la iglesia. Nos vamos felices. We go happy. Cuando nosotros fuimos a esperarlas al aeropuerto para ver cómo que podían entrar al país, no las dejaron ingresar porque había un decreto de expulsión de parte de la Junta y las devolvieron a ellas en el mismo avión que venían. Entonces ahí tuvimos que iniciar toda una lucha hasta lograr que ellas pudieran regresar nuevamente. El miedo no las paralizó, y tiempo después deciden encadenarse frente al Palacio de Tribunales, una protesta contra la indiferencia cómplice de la justicia. Cada quien traía su cadena y sin llave, su candado y sin llave. Y la instrucción era que uno se ponía aquí, sacaba, todo tenía que ser rapidísimo, sincronizado. Entonces uno sacaba su cadenita, rápidamente, pum, se la cruzaba y listo, quedaba así, encadenada, que se diera la cadena. Y la Viviana empieza a cantar, puro Chile, tu cielo azulado, y cantaba el puro Chile y se le olvidó todo lo demás. Entonces, ante ver el patriotismo de la Viviana, yo hice un discurso patriótico, Aún tenemos patria ciudadana. Aún tenemos patria ciudadana y hablé de los libertarios. Decía, ¿qué diría O'Higgins si nos viera en este lugar? Hizo que la gente se empezara a juntar y a escuchar su intervención.
Pero el esquema represivo de la dictadura seguía inalterable y las mujeres fueron detenidas. ¿Dónde estaban sus maridos, sus hijos, padres, hermanos, hermanas, esposas? ¿Dónde los torturaron y asesinaron? ¿Desde dónde desaparecieron? Recién hoy podemos saberlo con cierta exactitud. Villa Grimaldi, La Venda Sexy, Londres 38, el cuartel de José Domingo Cañas o el de Simón Bolívar son algunos de los centros de tortura y exterminio donde eran recluidos los opositores. En la medida de que avanzaba en su investigación, el juez Juan Guzmán fue adentrándose en el laberinto del horror, la crueldad sin límite. En este lugar, todos los miércoles y hace 15 años se encienden velas, en memoria de los que aquí sufrieron, murieron y desaparecieron. Entonces, ¿qué me dice? Esto no. ¿Cómo? ¿No? A mí me cuesta creer que los vecinos no hayan sabido lo que pasaba. Primero que todo porque llegaban personas para ser torturadas o secuestradas, como usted quiera decirlo, a toda hora del día y a toda hora de la noche. ¿Para qué los llevaban? ¿Por qué los llevaban camionetas sin patente? Entonces todo esto revela de que había esa complicidad de miedo que existe en las dictaduras. En medio de la construcción aparece un catre. Se les aplica la corriente en las distintas partes del cuerpo donde se produce más dolor y o más vergüenza. ¿Qué pasó en estos centros de tortura? ¿Qué se escuchaba en esas casas? ¿Qué hacían realmente con los detenidos antes de desaparecerlos? Me voy a juntar ahora con un hombre que trabajó en uno de esos centros para que nos cuente su historia. Nos encontraremos con Jorgelino Vergara, que al quedarse huérfano terminó de mozo en la casa del director de la DINA, Manuel Contreras, que le consiguió un trabajo en el cuartel Lautaro, hoy conocido como Cuartel Simón Bolívar, un centro de exterminio de la DINA. Así recuerda sus primeros días. ¿Cuál fue tu reacción, Jorgelino, al llegar a un lugar así? Porque es insólito, digamos, son salas donde se torturaba, en fin. ¿Qué pensabas que era cuando llegaste? La verdad es que no pensaba nada, o sea, yo simplemente sorprendido, porque, bueno, ¿qué diablo pasa aquí? O sea, nadie me decía nada y tampoco era el deber de ellos decirme. ¿Qué te decían? ¿Vas a trabajar en esto? ¿Cómo se presentaban ellos? ¿Cómo presentaban ese lugar? No, simplemente, bueno, aquí hay unos prisioneros y tienes que darles la comida a tal hora. Total, tanto lo que pasaba en el país también en la situación política, digamos. ¿Sabías de qué prisioneros se trataban, digamos? Claro, o sea, por lo general todos los prisioneros supuestamente eran comunistas, así de simple. La tortura se llevaba a efecto en todas partes, por todas las oficinas, en el casino, en todas las dependencias se torturaba igual. Ya, pero los calabozos estaban ahí donde habían sido los baños. ¿Ya? Que por un lado, ¿no es cierto?, habían 6 salas, 6 calabozos pequeños y por el frente estaban los baños y las duchas. Por el hecho de mis funciones tenía acceso a todas las dependencias. Entonces, ponte tú, de repente, si alguien me pedía un café, ponte tú, un oficial o un suboficial, yo simplemente lo llevaba. Prendían sus cigarrillos, se ponían a fumar y estaban mirando, tomando nota cuando le estaban aplicándole la famosa GG al detenido, y eso. Entonces, por ese motivo yo tenía acceso a todas las dependencias, cumpliendo mis funciones. Y con ese paso del tiempo fuiste conociendo distintas técnicas, acabas de nombrar de la GG, explícame un poco. La GG, sí, la famosa GG. Y eso es un generador de estos teléfonos antiguos, se da vuelta. De ese generador se sacan 2 cables, y en cada cable se amarra una llave, ¿ya? Ponte tú una llave como esta, ¿ya? En cada cable se amarra una llave. Entonces, al detenido se le metía, unía al cable, por supuesto, se le ponía una llave debajo de la lengua y se le amordazaba con wincha. Y la otra, ponte tú, una prepucio, o en los testículos. Y ahí empezaban a darle. Pero era tenebroso, o sea, yo te digo, amarrado en una litera, a fierro pelado, ¿ya? Y
Entonces era más fuerte el impacto de la corriente. Bueno, ahí hay casos, pero a ver, primero que nada yo te digo, ponte tú la Reinalda Pereira, que era una mujer que estaba embarazada de 3 meses, creo algo. Esa cuando Germán Barriga con Ricardo Lorenz la torturaban, fue tanto así que ella les pedía que la mataran, porque ella les decía que su hijo que tenía en su vientre no iba a nacer bien, que la mataran, que la eliminaran. Y ellos se jactaban ahí de ella, se reían de ella. ¿Tú escuchabas todo? Sí. ¿Qué decían? Que estaba pidiendo, disculpando la expresión, mira, pero ¿cómo se le ocurre estar pidiendo huevadas? ¿Te fijas? Y ella pedía que la mataran, porque ella sabía, estaba clara, ella estaba tan deteriorada físicamente que ella presentía que su hijo no iba a llegar bien a este mundo. Y hay algunos de los represores que formó parte de su detención, de su tortura, donde cuenta que mientras ella se desangraba en el pavimento de Simón Bolívar, el guaguito vivió por lo menos unos 15 minutos más en el vientre de su madre muerta. Entonces, esas cosas uno dice, ¿en qué país vivimos? Que fue capaz de cometerse estos terribles crímenes. Antes aquí había una placa que recordaba lo que había ocurrido en este lugar. De hecho, todavía quedan algunos pernos y remaches. Es probable incluso que sean los propios vecinos los que la sacaron. A fin de cuentas, ¿quién habría querido comprar una casa en lo que antes fue un cuartel de exterminio? No solo estaba hacer el aseo, hacer los baños y el café, sino que también limpiar, me imagino, después de esas sesiones. Muy normal, una persona al extremo de esos golpes de corriente que recibía, se hacía de todo. ¿Te fijas? Entonces limpiar la feca, la orina, dejar el lugar impecable. Ahora, estaba hablando también como de ese tipo de cosas, pero me imagino también sangre, piezas dentales, no sé. Sangre sí, pues obviamente. De repente igual recibían heridas, ponte tú, los prisioneros sangraban. El tema de lo que es dentales, ya eso ya era macabro, porque ponte tú, habían algunos que sacaban su cortapluma cuando ya el detenido estaba muerto, y con su cortapluma, ponte tú, ya le sacaban las piezas de oro, las tapaduras de oro de sus dientes. Había un término bien macabro que usaban, que en el fondo era como decidían matar a las personas cuando ya no se les podía estrujar más, decían, ¿correcto? Claro, o sea, de hecho, ya, oiga, ¿sabe que este piloto ya no se lo puede estrujar más? Bueno, elimínenlo. Y ese tipo de muerte pues ya venía el proceso de tortura. ¿Cómo operaba? ¿Un balazo? ¿Qué hacían con ellos? No, jamás se disparaba ahí. Porque de hecho, bueno, se le mataba, ponte tú, se le daba muerte por asfixia con el famoso submarino que se llama en tortura, asfixiándolo con una bolsa plástica en la cabeza, el caso de Víctor Díaz, o simplemente se le inyectaba el pentotal, o gasarín, no sé, por un montón de cosas. Jorgelino Vergara recuerda el especial sadismo de Armando Fernández Larios, que participó de los crímenes de la Caravana de la Muerte y el asesinato de Orlando Letelier. Hoy está libre, luego de solicitar la protección del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fernández Larios con Chiminelli, por ejemplo, donde tú mataban. Yo siempre tuve la idea de que estos pilotos eran adictos a la coca, porque el típico gesto, ¿te fijas? Las risotadas, por ejemplo, y que de repente mataban detenidos, sacaban un detenido cualquiera unas tantas horas de la mañana. ¿Al azar? Sí, al azar. ¿Cómo traen un detenido? Claro. Lo sacaban, ponte todo el calabozo, lo mataban a Punta Corvo. Entonces... ¿Tuviste eso? No, yo simplemente vi los cadáveres después de. Y este día que porque me golpeaba la ventanilla, el Fernández Larios me decía, eso lo quiero más que limpio. Entonces lavando, oye, pero chorros de sangre tirados ahí en el suelo y los cuerpos prácticamente despedazados. De todo lo que vio y escuchó este hombre, fue la muerte del dirigente comunista Víctor Díaz la que más le afectó, ya que le encontraba un cierto parecido a su padre.
La muerte de Víctor Díaz fue muy traumática porque en realidad fue primero el Juvenal Piña, el elefante, lo mandan a que lo mate. Y este piloto le da muerte por asfixia con el submarino seco, la bolsa plástica a la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que el elefante va y ya, pues dice, misión cumplida, lo eliminé. Pero Víctor Díaz estaba vivo. Y ahí mandaron a la teniente Calderón a inyectarlo. Ella lo inyectó y ellos lo empaquetaron. Y de repente abren la puerta y me dice, pon el hombro. Y el único detenido que estaba en ese calabozo era el Chino Díaz. Y me lesionó el hombro. Ya, llévatelo. Eran como 30 metros que tuve que caminar con él, pero para mí fue una eternidad, porque yo sentí incluso el calor todavía del cuerpo del Chinito Díaz en mi hombro. ¿Nunca lloraste? ¿Nunca te pasó o te quebraste en algún momento con alguno de los detenidos? No, solamente con él. Con Víctor Díaz López sí, porque pasa que cuando yo llego al portamaletas del auto, yo iba a bajarlo con suavidad, pero por este lado el negro Escalón, el otro lado el Chancho Daz, y me lo empujan y lo tiran de golpe al portamaletas. Y yo lo que hago, sigo mi camino y me voy a la sala, al pabellón de soltero, y me encerré en el baño y ahí me puse a llorar. Lloré mucho, porque se me hizo una eternidad esos 30 metros, como si hubieran sido horas caminando con ese cuerpo del Chinito al hombre. La pena, yo te digo, uno logra controlarla. Lo más importante para uno es que haya justicia en esta lucha contra la impunidad, porque lo que uno ha vivido no quiere que esto nunca más se repita y que nunca más otras familias sufran lo que a nosotros nos ha tocado sufrir. Y en el caso de mi padre, todo lo que le hicieron fue pero horrible, pero por él, por lo que él fue con nosotros, vamos a seguir hasta el último día de nuestras vidas. Solo una persona salió con vida del cuartel Lautaro. En los años más duros de la dictadura, la justicia poco y nada hizo por ayudar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. De hecho, estuvo siempre del lado de la autoridad. Me tocó trabajar como relator en la Corte de Apelaciones de Santiago, en momentos en los cuales precisamente las Cortes de Apelaciones rechazaban sistemáticamente los recursos de amparo presentados por la desaparición o por la detención ilegal de personas. En los archivos judiciales de la Vicaría de la Solidaridad se guardan los miles de recursos de amparo que nunca fueron acogidos por la justicia. Los recursos de amparo no solo no los acogían, sino que las 24 horas del recurso de amparo era un chiste. Se demoraban meses en tramitar un recurso de amparo. Por esos años, el presidente de la Corte Suprema era el ministro Israel Borges, famoso por una declaración infame. Afirma que los detenidos desaparecidos lo tienen curco, reflejo de la actitud de los tribunales supremos de la época ante los abusos de la dictadura. En medio de la búsqueda y ante la falta de respuestas, la desesperación se apoderó de Ana González. Cuando recién detuvieron a los míos y veía que iba a los lugares de detención, al hospital, esa era la ruta de la infamia, hospitales, maternidades, en fin, el recorrido ese. Veía que era imposible, entonces yo le dije un día a la víctima, me acuerdo que fue la asistente que me atendió, y le dije, ¿y si yo me quemara, Alonso? La vi que se puso amarilla, roja. Yo la escuché y la verdad es que lo que pensé es decirle, me parece muy bien. Creo que con eso le daría el gusto a la dictadura de eliminarte de ser una persona que está constantemente denunciando y le facilitarías la tarea. Y me dijo, si hace ese sacrificio, va a ser en vano. Porque igual que en el poema, nadie iba a decir nada. Pero los crímenes de la dictadura no culminaron en la década del 70.
A comienzos de 1982, el mayor Carlos Herrera Jiménez recibe otra misión: asesinar al dirigente sindical Tucapel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF. Para mí es un recuerdo bastante triste, ¿eh? No crean ustedes que no deja de complicarme. Yo recibí la misión que había que asesinar a este señor Tucapel Jiménez. La explicación que se me dio en su momento me pareció razonable en aquel momento. ¿Qué fue cuál? Que era un señor que era un traidor, que estaba buscando ayuda en la OIT para desestabilizar el gobierno militar y que como tal había que silenciarlo. Mire, me bastó eso. Me pareció bien y lo hice. Somos de una mentalidad sindicalista independiente. Nos preocupa, sí, la situación económica de los trabajadores. Él era una figura muy carismática, muy transversal, que tenía amigos en todos los sectores políticos, llegaba bien a todos lados, cumplía todos los requisitos que un líder puede cumplir. Y la obsesión de Pinochet era que mi padre se transformara en el Lech Walesa chileno. Yo creo que esa fue su condena. Bueno, nosotros desde que... Augusto Pinochet varias veces se refirió a Tucapel Jiménez, se le trató de traidor a la patria. ¿Crees que la orden provino desde él particularmente? Yo no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Ahora, ¿quién le metió en la cabeza a Pinochet? Eso tampoco lo sé. Lo intuyo que fueron, de luego, y no tengo cómo probarlo, pero intuyo que fueron manos civiles, o mentes civiles. El objetivo de esta visita... Muchas veces nos amenazaban acá, pues la época más difícil fue yo creo del 78 hasta el 82 que lo asesinaron. Y bueno, y acá seguía las llamadas que me tocaba contestar a mí o a mi mamá y nosotros quedamos, pero con pánico después de esa llamada, y llegaba él en la noche y le contábamos y le bajaba el perfil, ¿no? ¿Quién los va a matar a ustedes? Quédese tranquilo. Claro, y ahí nos quedamos tranquilos, por supuesto, porque él nos daba la tranquilidad que necesitábamos. Y quien me dio la orden, que está en el expediente, me indicó, mire, esto lo sabe, mostró la foto de Pinochet, yo, usted y usted. Y esto tiene que parecer un caso de delincuentes, de asalto de taxista. El 25 de febrero, Tucapel Jiménez salió desde su casa manejando su taxi. Iba rumbo a la ANEF. El clima social de rechazo a la dictadura estaba a punto de estallar en las primeras protestas contra el régimen. Distintas organizaciones sindicales trabajaban coordinando la primera convocatoria a un paro nacional, y Tucapel Jiménez era el dirigente que catalizaba la unidad de los gremios. Eso lo hacía un blanco para la dictadura. El taxi de Jiménez fue abordado por 3 hombres, quienes le pidieron que se dirigiera a la comuna de Pudahuel. Carlos Herrera Jiménez nos cuenta el resto de esta sórdida historia. No sé si va a producir dolor a su familia, pero dije algo que nunca lo he entendido. ¿Por qué? Tucapel Jiménez como que se alegró cuando le dije que estaba detenido. Yo creo que lo estaba esperando ser detenido. Es raro, pero a lo mejor, a ver, puede haber, aquí estoy lucubrando, puede haber ocurrido que él se sentía seguido y al final terminó, esa sería una lectura. Era uno de los pocos dirigentes sindicales que no había sido detenido. A lo mejor le iba a servir. Sí, pues bueno, al fin, yo estaba esperando esto. Yo la verdad que me imagino que debe haber sido así, porque yo les contaba que fueron, bueno, a mi padre años lo siguieron y lo hostigaron, pero muy dentro yo creo que él también entendía que en algún momento esto iba a terminar de alguna manera negativa para él. Curiosamente fue bastante fácil.
Yo siempre estuve en unidades operativas antisubversivas. Usted comprendería que don Tucapel Jiménez de subversivo no tenía nada. Entonces las medidas de protección o de cuidado, de contrachequeo que él no tenía, entonces fue bastante fácil. Tan fácil que yo la realicé en un día. O sea, se lo encargaron en la DINE un día y al día siguiente... Me la encargaron un día y después me dijeron, no, pare, se detiene la operación. Después me llamaron a los 15, 20 días después y me dijeron, ahora va, y en el mismo día se hizo. Tanto así que cuando le fue a decir a mi jefe, está listo, no lo voy a creer. Fue fácil. Pero también fue tal vez la misión que me hizo clic a mí. Supe que esto no había sido más que una torpe acción política o de amedrentamiento para otras personas. Pero se eligió el más débil, eso es lo que me duele y me molesta. Porque evidentemente Ezequiel en aquel momento, que era el presidente del sindicato de Codelco, teniente, claro, iba a generar problemas. Bustos también lo iba a generar. Y Ernest Flores era el presidente de Correo. Finalmente se terminó por Tucapel Jiménez, que era el más débil. Eso de verdad a mí me dolió. Porque no fue cierto lo que me habían dicho mis jefes. Usted en el momento sí creyó que era y yo peligroso. Sí creí. Ayer me preguntaste si yo alguna vez me sentí usado, ahí fue, en esta cosa. Vamos a subir ya al departamento. Quiero enviar este mensaje como última instancia y salida. Para mi mujer hay dos fuentes salinas. A mis hijos queridos, si algo me pasa, sea para ustedes mi palabra de aliento. Yo lo que sentí después mucha rabia con él un tiempo, fíjate, porque cuando escuché ese cassette y entendiendo que él tenía la seguridad casi completa que le iban a asesinar, me costó muchos años entender por qué optó por ese camino y no por conocer a mi hijo, a sus nietos, salir de Chile. Eso me costó entenderlo muchos años y bueno, hoy día no solamente lo entiendo, sino que me siento orgulloso que haya sido así, digamos, porque es su historia y él fue su decisión en el fondo. Esto que usted me presenta aquí, que es espantoso. Claro, hoy día no. ¿Qué quiere? No puedo entrar a justificar nada, pues nada de esto es justificable. Nada de esto que usted me muestra aquí es justificable. Y de pronto me veo tratando de justificar algo que no es justificable. Pero lo miro a partir de mis 63 años de edad. Tucapel Jiménez fue asesinado de 5 balazos y luego degollado. Ese mismo día apareció su cuerpo. Los homicidas intentaron hacer pasar el crimen como resultado de un asalto, pero las sospechas de un crimen político hicieron que los servicios de inteligencia tramaran un plan para desviar la atención sobre los verdaderos culpables. Mandó a buscar el general Gordon y dijo, mire, este asunto de Tucapel Jiménez hay que arreglarlo. Y bueno, usted que participó en esa, usted tiene que participar en esto otro. La idea, dijo, es que sea una persona, un delincuente que pueda hacerse cargo él de este asesinato. Ya se habían mandado personas a Valparaíso y tenían ubicado a un sujeto que resultó ser don Juan Alegría. Los antecedentes sórdidos de la ejecución misma están en el proceso, por favor no me hagan recordarlo, pero sí, si hablamos que lo de Tucapel Jiménez fue una estupidez, esto fue una doble estupidez. Con el agravante que este señor Alegría no tenía idea, ni sabía nada. No tenía nada que ver. El cadáver del carpintero Juan Alegría Mundaca presentaba heridas cortantes en las muñecas. Junto al cuerpo, en una carta suicida, expresaba su arrepentimiento por el crimen de Tucapel Jiménez. Lo de Alegría realmente
de gente perversa, con una mentalidad de animal, porque buscar una persona, darse el trabajo, buscar una persona alcohólica, enferma, sola, para acusarlo de un crimen, o sea, hay que ser realmente tener un corazón y una mente muy mala. Y bueno, lo hicieron, y todo esto por supuesto que falla, porque además de llamarse servicios de inteligencia, no tenían nada de inteligencia, porque a él le cortaron los 2 tendones de sus muñecas, era imposible que él se hubiese cortado los 2 tendones, y se descubrió rápidamente que no se había quitado la vida, sino que lo habían asesinado. Si me sentí orgulloso, y esto me costó el presidio perpetuo, si me sentí orgulloso de haber ejecutado a Tucapel Jiménez en ese momento, no me sentí orgulloso respecto a la muerte de Juan Alegría. Pero fue una necesidad de lo otro. No me pidan que ahora lo justifique porque no tiene ninguna justificación. Ninguna. La familia del extinto dirigente sindical llegó al 18º juzgado del crimen. 17 años tardó la justicia en condenar a los culpables. Aquí a este lugar llegó él con Manuel Contreras Donaire, con Miguel Letelier Verdugo, y ellos recibieron 6 años de condena y Herrera Jiménez cadena perpetua. Entonces yo creo que ahí también se marcó un precedente nefasto, porque en el fondo se le dio la condena más dura al que había cooperado con la justicia. Siendo que, lo digo yo, que por mí, mi hermana, mi hijo, lo más probable es que les pregunte a ellos y te van a decir ojalá se seque en la cárcel. Porque el daño que nos hizo es irreparable y hasta el día de hoy lo sufrimos día a día. Hace unos años, Carlos Herrera Jiménez le pidió perdón al hijo de Tucapel. Hoy siente la necesidad de hablar con los familiares de Juan Alegría Mundaca. Pero es curioso, curioso de nuestro país, cómo hay muertos de primera clase y muertos de segunda, incluso de tercera. Nunca nadie ha sabido qué pasó con la familia de Juan Alegría Mundaca. Me encantaría algún día, no sé, hablar con la viuda, hablar con los hijos, no sé. ¿Qué le dirías, Carlos? Yo fui el que mató a su papá por su marido. Lo lamento. No pido que me abracen, no pido que me... pero me encantaría. Capítulo que me falta. Yo le solicité a la familia de Tucapel Jiménez ser perdonado. Más no puedo hacer. Con esta otra familia me falta ese proceso. La verdad es que ha sido mucho tiempo, ha sido una vida este asunto de ir a ver al papá a la cárcel. Hoy tengo 39 años, ya cumplo 40 a fines de este año. No tengo muchos recuerdos de él en la calle. Tengo más recuerdos de gendarmes, de soldados que custodian a mi papá que cosas de andar en la calle con él. Entonces, si me preguntas qué edad comenzó esto, no sé, mucho, 10 años, cuando 11 años, de ahí en adelante. Hoy es parte de la rutina, pero Javier Herrera debió enfrentar antes un duro proceso, aceptar una dimensión de su padre que desconocía, la del asesino. La prensa en esos años hablaba de mi papá como el asesino, ¿no? Era muy difícil porque yo todavía no sabía quién era mi papá. Para mí mi papá todavía seguía siendo el Superman y de repente era el asesino y yo era el hijo del asesino. Yo quería colaborar, quería ayudar, quería encontrar la forma de demostrar que mi papá seguía siendo Superman, seguía siendo inocente. Y empecé a leer el proceso. Claro, me fui dando cuenta que sí era la persona que el ejército y el Estado de Chile ordenó para matar a señor Tucapel Jiménez. Tú sabes que los testigos a veces se repiten muchas cosas y a veces no lo ven el ministro. Entonces hablaban de un hombre que con tales peinados,
con tal ropa, con tal andar, con tal caminar. Y dije, oye, ese es mi papá. Y ahí yo fui empezando a ver cosas que no se habían visto. Entonces, por todos lados era mi papá. Ahí Javier habló con su padre y Carlos Herrera decidió pedir perdón a la familia de Tucapel Jiménez. Todos los suyos supieron entonces la verdad. Lo único que yo atiné fue a juntar a mis hermanos y tratar de protegerlos del impacto social que venía. Esto fue la casa de mi hermana mayor, y mi hermana mayor me miraba y me decía, dime que no es verdad, por favor, lo que está diciendo tu papá en televisión. Pero era verdad. La familia de Herrera convertida en víctima por sus actos como victimario. No encuentro justo de que se esconda en un capitán de ejército toda la maquinaria que hubo detrás para eliminar a Tucapel Jiménez. Nosotros también somos víctimas constantes, o sea, para nosotros esto no ha acabado jamás, o sea, desde que comenzó el 11 de septiembre del 73 hasta la fecha, para nosotros esto no ha acabado, no termina. Entonces, la verdad es que los miro, entiendo su cara de cansado, veo sus canas, veo su dolor, pero trato de llevar el sopesar en nuestro, como familia, porque también llamamos lo mismo. Es 1984 y las mujeres de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos salen a la calle. Tengo bastantes cosas para estar presente hoy día y el deber también de todos los chilenos de hacer que termine ya esta noche negra que se nos ha hecho tan larga, para que así, hoy que está llegando la primavera en forma natural, nosotros los chilenos hagamos de una vez por todas nuestra propia primavera y salgamos a repartir por las calles las flores del manzano. ¡Bravo! Muy bien. El ejemplo de Ana y sus compañeras de la agrupación emocionaron a muchos chilenos, entre ellos a Roberto Márquez, fundador del Grupo Iyapu. Son las mujeres que en plena dictadura, en los albores de la dictadura, cuando arreciaba la represión, cuando desaparecer era una cuestión de cada día y de cada momento, ellas no tenían miedo y luchaban en la calle y se enfrentaban, digamos, a esa noche negra, donde nunca sabías qué te podía pasar. Nuestro país todavía les debe mucho, creo que no han sido realmente valoradas en la dimensión que ellas, de todo lo que ellas hicieron por nuestro país, porque no solo estaban luchando por sus seres queridos, a la vez estaban abriendo caminos, estaban luchando por la verdad, por la justicia, en un país donde eran cosas que nadie se atrevía siquiera a plantearse, ¿te fijas? Entonces, Anita en eso yo siento que llevó la bandera muy en alto y ella era la primera en cualquier acción donde hubiese que estar, sin tener miedo a nada. Es tan fuerte el dolor que eso invalida un poco el temor. ¿Qué puede haber peor de lo que ya viví? Que yo creo que a mi abuela y a muchas es lo que les ha pasado, es la valentía que les da el dolor que las atravesó. Entonces, eso las hizo ponerse en un pie de guerra, por llamarlo así, que te da una valentía casi sobrehumana. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, jamás me fui. Juan terminó la escuela y aunque muy tarde sea, irá buscando la verdad. Usted y él me encontrarán. Pero yo estoy aquí donde jamás me fui. Estoy aquí y
veces canto, te puedo ver, sola